Bien. ¿Quién me dicta el siguiente ejercicio de aplicación de la derivada? Acacio, por favor, Diana. Un diamante de béisbol es un cuadrado de 27.5 metros por lado. Alto. Vamos a dibujar eso primero. Entonces, vamos a dibujar el diamante, Diana. Muchachos. Entonces, cada uno de los lados dice que tiene 27.5 de metro, ¿verdad? Sí. Muy bien. Luego, Diana. Un bateador le pega la bola y corre hacia la primera base a una rapidez de 7.5 metros por segundo. Alto. Entonces, le pega y corre a 7.5 metros por segundo. Muy bien, no sabemos qué es eso. Luego. Inciso A. ¿Con qué rapidez disminuye su distancia a la segunda base cuando está a la mitad del camino de la primera base? Ok, cuando está a la mitad. Espérame. Mitad. Luego. Inciso B. ¿Con qué rapidez aumenta su distancia a la tercera base en ese momento? Será base. Mismo movimiento. Y acá es a la segunda base, ¿no? De la segunda base. El inciso A es de la segunda, ¿no? Sí. Ok. ¿Es todo, verdad, Diana? Sí. Bueno. Entonces, bueno, pues obviamente aquí es donde inician, el home plate le llaman, ¿verdad? Donde inician y terminan las carreras. ¿Estamos de acuerdo? Y aquí para nosotros sería la primera base. Aquí sería la segunda base. Y aquí la tercera base. ¿Se entiende, muchachos? Entonces el bateador estando aquí le pega y empieza a correr a 7 metros por segundo, pero exactamente a la mitad. O sea, aquí quiere saber con qué rapidez disminuye su distancia a la segunda base, o sea, allí. ¿Sí se entiende? Así dice el problema, ¿no? A la segunda base. Entonces obviamente aquí tenemos un ángulo recto. Obviamente esta distancia, bueno, como está exactamente a la mitad no tengo problema, pero vamos a suponer, si hubiésemos supuesto que no estuviese a la mitad, que estuviese un poco antes o un poco después de la mitad, entonces esta parte la llamaríamos X y esta parte pues serían precisamente los, a ver déjenme le pongo, serían los 27.5 que mide el total del lado. Aquí los 27.5 menos esta distancia desconocida, que como está a la mitad sí sabemos cuánto vale, pero así lo haríamos el problema en caso que no estuviese a la mitad. ¿Se entendió el detalle, muchachos? Ok, entonces esto que va corriendo sería entonces la razón de cambio de X con respecto de T. Dice que va corriendo a 7.5 metros por segundo. Entonces yo quiero saber la variación de cambio de esta distancia que le voy a llamar Y. ¿Se entiende, muchachos, hasta aquí? Entonces, haciendo el inciso A, tendríamos nosotros, se forma un triángulo rectángulo. Podemos aplicar Pitágoras y tendríamos que y cuadrado, que es la hipotenusa, va a ser igual a 27.5 menos x elevado al cuadrado más 27.5 elevado al cuadrado. Eso sería este cateto al cuadrado más este cateto al cuadrado, que sería este. Y aquí le vamos a llamar ecuación número 1. ¿Dudas, muchachos? ¿Dudas? ¿Todo el mundo está entendiendo el problema? ¿Dudas? Muy bien. Entonces de aquí yo voy a derivar
a la ecuación 1 con respecto del tiempo. Derivando entonces sería, ¿cuál es la derivada de y cuadrada, muchachos? 2y por la derivada de y con respecto del tiempo. ¿Se entiende? Luego, ¿cuál es la derivada de u a la n? Pues sería n por u, que sería 27.5 menos x, elevado a la n menos 1, ¿te acuerdas? Que sería 1, que multiplica a la derivada de u, que sería a la derivada de lo de adentro. Pero derivada de 27.5 y derivada de menos x sería a 1, pero como estoy derivando con respecto del tiempo, sería menos la derivada de x con respecto del tiempo. Y la derivada de una constante es 0, por eso ya no escribo nada. ¿Se entendió hasta aquí con la derivada? ¿Dudas? ¿Dudas? Ahora bien, como a mí lo que me piden es precisamente la razón de cambio del punto donde está el bateador con respecto de la segunda base, cómo va disminuyendo esa razón de cambio, es dy con respecto de t. De hecho la voy a apuntar aquí, me preguntan dy con respecto de t. ¿Y qué pasó, Nelly? ¿No falta derivar todavía la segunda parte de la ecuación de suma? ¿Cómo, Nelly? A ver, la derivada de y cuadrada es 2y por la derivada de y con respecto de t, ¿no? Ok. Luego aquí es u a la n, acuérdate, a ver, la derivada de u a la n con respecto de x es igual a n por u a la n menos 1 por la derivada de u. Sí, pero todavía falta derivar la parte. ¿Esto? Esa parte. La derivada de una Una constante, constante. 0. Por la razón por la cual ya no escribimos nada, tendríamos que poner más 0. Ah, ¿Sí, Nelly? Ok. ¿Alguna otra duda, muchachos, que tengan? ¿Dudas? Muy bien. De aquí entonces, repito, pues hay que despejar a dy con respecto de t. Entonces simplemente este 2y que se está multiplicando lo paso dividiendo. Y 2 entre 2 se va a simplificar y nada más me va a quedar abajo y. Entonces tendríamos aquí que la razón de cambio de y con respecto de t va a ser igual a 27.5 menos x, que multiplica menos la derivada de x con respecto de t sobre y. Ahora, ¿conozco x, muchachos? No, es la mitad. Es la mitad. Entonces, ¿cuánto sería? Porque voy a sustituir finalmente, ¿no? Entonces sería, yo sé que x es igual, el lado mide 27.5 de metro. Como está exactamente a la mitad, ¿cuánto me queda? 13.5 metros. ¿Estamos bien? Muy bien, entonces ya conozco x. ¿Conozco y? No, pero lo puedo conocer. ¿Cómo? Exacto, sustituyendo en la ecuación número 1, ¿no? Y despejando al cuadrado de aquí, ¿se entiende? Pasándolo como raíz cuadrada, porque x ya lo acabo de calcular, ¿se entiende? A ver, entonces sería y es igual a 27.5 menos x, que sería 13.75, hay que elevarlo al cuadrado, más 27.5 elevado al cuadrado, y luego obtenemos la raíz cuadrada. ¿Cuánto les da todo eso, muchachos? 30.74, ¿qué? 59. Redondeando aquí, como este se pasa, como es 5, este lo pondríamos como 75. ¿Ah? Aquí está, de metros. Entonces ya puedo sustituir todo en, vamos a ponerle en la ecuación 2. Y vamos a decir, este sería ecuación 3 y este sería ecuación 4. Entonces vamos a decir, sustituyendo 3, 4 y este que está aquí, que es con lo que corre el bateador, en la ecuación 2, y de x con respecto de t en 2,
tendríamos que la razón del cambio de Y con respecto de T. Entonces lo que me están pidiendo es, cuando el bateador va corriendo y está exactamente aquí, la distancia va disminuyendo. Es decir, cuando está exactamente aquí, la distancia es más grande, ¿sí o no? Con respecto de la base 2. Y cuando va subiendo, pues la distancia va disminuyendo cada vez más a la base 2. ¿Están de acuerdo? Pues a mí me están pidiendo con qué razón va disminuyendo la distancia cuando se encuentra exactamente a la mitad de su recorrido a la base 1, pero respecto de la base 2. ¿Se entiende? Bueno, entonces esa disminución, esa razón de cambio, pues sería 27.5 menos X, que sería 13.75, que multiplica a menos la razón de cambio con la que corre el bateador, que sería 7.5 metros por segundo cuadrado, por segundo, perdón, 7.5 sobre Y, que para nosotros sería, ya lo calculamos, 30. aquí está, sí, exacto, que sería 30.75 de metro, ¿no? Así que la razón de cambio con la que va disminuyendo a la base 2, haciendo operaciones, ¿cuánto les da, muchos? O sea, hagan 27.5 menos 13.75 y lo que obtengan, multiplíquenlo por menos 7.5. Lo que obtengan, divídanlo entre 30.75. ¿Y cuánto les da? Menos 3.35 metros por segundo. Quiere decir que su distancia a la base 2, cuando se encuentra exactamente a la mitad entre el home plate y la base 1, es de menos 3.35 metros por segundo. Va disminuyendo. ¿Sí se entiende? Ok, este sería el inciso A. Ahí está respondido. Está la respuesta al inciso A. ¿Dudas hasta aquí, muchachos? No. ¿Dudas? ¿No? Bueno. Ahora vámonos. Dice, entonces aquí me faltó poner, ¿verdad? Lo que me preguntaban es de Y con respecto de T. ¿Ah? Y ahora acá me preguntan, cuando se encuentra igual en este punto aquí, cuando corre a esta rapidez, pero ahora me dicen con respecto a la tercera base en el mismo momento, o sea, en esta misma distancia, entonces sería esta partecita. Y entonces, pues aquí, pues queda lo mismo, 27.5 metros, esta distancia es X, aquí se forma un ángulo de 90 grados, y aquí pues le vamos a llamar otra variable diferente a la anterior, que le vamos a llamar Z. Entonces, finalmente, como dice el cruzado, Luis, va a ser lo mismo, ¿no? A ver, vamos a desarrollarlo pues. Qué bueno que ya se dieron cuenta. Usando Pitágoras, ¿qué tendríamos? La hipotenusa al cuadrado va a ser igual a ¿qué? A 27.5 elevado al cuadrado más X al cuadrado, y le vamos a llamar ecuación 1. ¿Ah? Ahora vamos a derivar a la ecuación 1 con respecto de ¿quién? Con respecto del tiempo. ¿Sí? Entonces a mí lo que me piden aquí, entonces en el inciso B, es la razón de cambio de Z con respecto de T. Entonces, ¿cuál es la derivada de Z cuadrado, muchachos? 2Z, ¿qué más? Por la derivada de Z con respecto de T. Es una derivación implícita, ¿verdad? Luego, esto va a ser igual. ¿Cuál es la derivada de 27.5 elevado al cuadrado? 0, ya no escribo nada. ¿Cuál es la derivada de X con respecto de T? Sería 2X por la derivada de X con respecto de T. ¿Qué me piden a mí? La razón de cambio de Z con respecto de T. La razón de cambio de donde se encuentra el bateador a la mitad entre el home plate y la primera base, pero con respecto a la tercera base. ¿Se entiende? Ahora su distancia va aumentando porque se va alejando de la tercera base, ¿no? Al ir corriendo, esta distancia va aumentando. En el otro caso va disminuyendo, ¿se entiende? Y en este caso va aumentando. Entonces aquí va a aumentar, ¿se entiende, muchachos? Sí. Muy bien. Entonces hay que despejar y bueno, lo hacemos acá.
Entonces sería la razón de cambio de z con respecto de t, pues nuevamente este 2 con este 2 se va a simplificar y me va a quedar x sobre z. Ajá. Sería x sobre z, z muchos, por la derivada de x con respecto de t, por la derivada de x con respecto de t. Ahora, ¿conozco x? Sí, 13.75, ya lo habíamos calculado porque está exactamente a la mitad, ¿no? ¿Conozco dx con respecto de t? Sí, es a la razón que va corriendo, es la rapidez con que corre, ¿sí? Muy bien. ¿Y conozco z? ¿Sí? ¿Cuánto vale? 30.75. ¿Cómo supiste que vale 30.75? Son triángulos iguales. Porque son triángulos iguales. Y para los que no lo vean, lo vamos a hacer, vamos a sustituir, ¿vale? Para los que no lo vean, sustituyendo, muchachos, aquí en la ecuación 1 y despejando z, por supuesto, tendríamos que z va a ser igual a 27.5 elevado al cuadrado más 13.75 elevado al cuadrado, raíz cuadrada. A ver, háganlo, muchachos. Por favor, ¿cuánto les da? 30.75. ¿Sí? ¿Seguro, Luis? Ok. Luis 2. Luis, ¿cómo te apellidas? Omar. Bueno, Omar, pues. Omar. Sería 30.75 de metro. Ah, exactamente. Ya conocemos todo, lo podemos sustituir aquí. ¿Se entiende? Sería la razón de cambio de z con respecto del tiempo, pues va a ser igual a x, que vale 13.75 de metro, sobre z, que vale 30.75 de metro, que multiplica de x con respecto de t, que sería, exacto, 7.5 metros por segundo. Así que la razón de cambio, ¿ah? Metro con metro se simplifica. ¿Cuánto es, por favor? 13.75 entre 30.75, ¿cuánto les da, por favor? 3.35. No, 13. Ajá, 13.75 entre 30.75. Punto 44 por 7.5. Ricardo. 3.35. Exacto. Lo que pasa es que tú ya lo habías hecho todo completo, ¿no, Luis? Sería 3. ¿Qué? 35 metros por segundo. Entonces, con respecto de la base 2, va disminuyendo a una razón de menos 3.35 metros por segundo. ¿Ah? Y con respecto de la base 3, va aumentando a la misma razón, a 3.35 metros por segundo. ¿Se entiende para todo el mundo? ¿Dudas? ¿Dudas?